condenar a la pena de 45 años de prisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este especial de Noticiero 9, donde a lo largo de la próxima hora vamos a estar recorriendo todo lo que implicó el caso Próbolo a nivel provincial, nacional e internacional. Denuncias por abuso sexual. Pero este recorrido no lo vamos a hacer solo, lo vamos a hacer junto con los abogados que tomaron parte física y desde el primer momento, también hay que decirlo, interviniendo con cada una de las causas que forman parte del Instituto Antonio Próbolo. Sergio Salinas, Oscar Barrera, muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. Bueno, ¿cómo fue ese primer contacto, Sergio? Fue un primer contacto muy particular, porque realmente llegaron a buscarnos, fue el doctor Lavado y el doctor Lecur, como miembros, socios míos, y en ese momento buscando una solución a un conflicto que no se sabía bien lo que era. Cuando llegan, me acuerdo que estábamos trabajando un día a la tarde-noche, y fueron ellos primero. Y después, bueno, empezamos a tener contacto con una de las madres, que ella ha dado su nombre, que es Paola, y poco a poco nos encontramos que era, como dice mucha gente, o el procurador suele decir, que era algo como inconmensurable. Entonces, bueno, ahí pedimos ayuda a la asociación Sumex, y entonces en un grupo ya mucho más grande empezamos a trabajar. Oscar, ¿en tu caso? Y en mi caso, yo era y soy asesor ad honorem de la Defensoría de las Personas con Discapacidad, y luego de la primera denuncia, algunas de las víctimas acudieron en forma directa al defensor. Juan Carlos González me pregunta cuál era la alternativa a seguir, y le aconsejé constituirnos en querellante como defensoría. Pasó una instancia de oposición, tuvimos hasta una instancia de apelación en que fue rechazada la constitución de querellante, y decidimos no insistir porque en realidad lo que había que privilegiar era la situación de los chicos que habían acudido a pedirnos el apoyo, y ahí es como en forma personal decido representarlo en la querella, y bueno, y luego se sumó al equipo como abogado Leandro Lanzi, y bueno, y también contamos con un equipo de psicólogos y intérpretes, y también gente especialista en trabajo social. Un largo camino el recorrido. ¿Recuerdan a qué mes de noviembre del 2016? ¿Algo? Yo los primeros días de diciembre del 2016, pero sí. El otro día repasando por el alegato, hay un acta del 13 de diciembre del 2016 y yo creía que había pasado un año. Bueno, pasaron en tu recuerdo. Habían pasado 15 días. Mira, bueno, los invito a ustedes en casa también a compartir cómo fue la génesis de esta causa que ya cumplió 3 años y que ya tiene condenados. Han confirmado la imputación de 3 personas y están buscando a un cuarto involucrado en los hechos de abuso sexual en el Instituto Antonio Próbolo de Luján de Cuyo. Hay un antecedente del máximo responsable de este instituto aquí en Mendoza en la década del 80, en Italia, una acusación en su contra, y también una denuncia del año 2008, radicada aquí en Mendoza. Las figuras que han quedado detenidas son abuso sexual agravado en concurso real con corrupción de menores. La persona imputada son el encargado, que está desde hace mucho, que es Nicolás Corradi. La otra persona imputada es Horacio Corbacho, que es otro cura. Parece la caja de Pandora esto. Realmente cada minuto que pasa vamos viendo características o circunstancias distintas de distintos hechos con distintas víctimas. Estamos hablando de víctimas de 10, 11 años, 12 años. Inclusive hay víctimas que, por los testigos, de 6 años, 8 años. Los chicos en los relatos dicen que los llevaban a la Casa de Dios, que es un lugar que hay ahí en el instituto, donde los metían para atrás y las víctimas veían a través de la rendija de la puerta lo que pasaba. Que estas cosas hayan sucedido en Mendoza, que tengamos detalles tan escabrosos y en una institución religiosa, francamente, tengo que decirlo, me pone muy mal, muy mal. Ahora entiendo por qué el niño era agresivo.
¿entendés? Ahora caes porque era agresivo. Últimamente mi hija, hace 3 meses atrás, no quería venir a la escuela. El lunes y miércoles ella lloraba. Las maestras, directivos, ¿no tienen hijos? ¿No les duele lo que le estaban haciendo a nuestros hijos? Yo lo único que quiero saber es que los directivos me digan si no sufren lo mismo que sufrimos nosotras. Disponer a través del Ministerio Público Fiscal que ningún miembro de la orden religiosa identificada Asociación Civil Obra Antonio Próbolo y Asociación Civil Obra San José tome contacto personal con los niños o alumnos de la escuela primaria y de la secundaria o con sus padres. Esa imagen fue la que dominó gran parte del día, el traslado Nicola Corradi. De Corradi. Ahí está, esa es la imagen del cura. Ayer buscábamos por todos lados, lo decíamos en la edición central, sí. Tenemos la imagen solo de Corbacho, porque no había fotos ni imágenes de este hombre de 82 años. ¿Y de dónde salió este Instituto Antonio Próbolo? El sacerdote Antonio Próbolo nació en Verona en 1801. Fue pionero en la educación de las personas sordas. De hecho, en 1841 abrió la primera escuela de niñas para sordos y mudos. Su muerte prematura le impidió ver el nacimiento del instituto. Sin embargo, sus escuelas se expandieron a varias partes del mundo, como por ejemplo Rumania, Paraguay, Bolivia y Argentina. En 2008, alrededor de 70 personas denunciaron haber sido abusadas y violadas en la sede ubicada en Verona entre los años 1956 y 1969. En ese entonces, las víctimas eran menores sordomudas. Van apareciendo nuevas personas involucradas, nuevos implicados que probablemente terminen también detenidos, imputados. Bueno, ya lo decía el procurador días atrás, esto es una caja de Pandora, no se sabe a dónde va a terminar. Las personas con discapacidad somos una población vulnerable y tenemos que agregar un triple factor de vulnerabilidad, que es los chicos que han estado en el internado. Me parece que hay que llegar al fondo de la situación porque ya hay muchísimos testigos. Por eso tuvimos que reforzar los intérpretes, que ha sido valiosísima toda la labor que han desempeñado. Esto en mi carrera de 25 años como intérprete ha sido terrible. Cada caso, cada cosa y cada que vamos viendo todos los días es terrible. Jorge Bordón se llevaba a los chicos. ¿Los llevaba a dónde? Al cuarto de Jorge Bordón. No solamente fueron violaciones, sino también los hacían trabajar y también recibían golpes. Esto se hubiera cortado hace 10 años. Pero, bueno, ellos ya están presos, todo, pero esto no se lo quita a nadie, a ningún niño. El fiscal Sidoti acaba de anunciar que la causa ya tiene al menos 3 cuerpos. Hablamos de una causa realmente abultada en un tiempo récord, tan solo unas horas. Se ha reiniciado la actividad que corresponde a este periodo del año. Mi impresión era que era una escuela hermosa, que trabajaban muy bien. Los chicos se los veía contentos, felices. A los profesores yo los veía trabajar bien. Somos un equipo de docentes y profesionales. Lo único que queremos es el bienestar de nuestros alumnos. Por ellos es que pedimos que los ayuden y que nos ayuden a superar esta situación. La Dirección General de Escuela, por instrucción mía, pero creo que ya lo tenían previsto, va a iniciar un sumario administrativo para quienes debían supervisar la tarea pedagógica y académica también. Hoy es el turno de mamás que se encuentran directamente involucradas con el hecho ocurrido en el Instituto Antonio Próbolo, pero también personas sordas que se han dado cita para reivindicar sus derechos, para pedir justicia. Para nosotros ha sido algo muy choqueante, muy fuerte, algo que ha sido como un puñal en el corazón para todos nosotros. Mi hija, como te digo, sufrió horrores que no me lo voy a olvidar hasta el día que cierro los ojos. Porque no puedo hacer nada. No puedo hacer nada porque nunca me dejaron aprender lengua de señas. Hoy el arzobispado Mario Ursúa dio un paso más hacia adelante, entendiendo que nunca se ocultó, es cierto, y en la voz de su vocero, el padre de Benedictis, pero hoy fue el propio arzobispo el que dio
sus pareceres. Sí, pero además se está esperando un pronunciamiento de la Santa Sede. En la Iglesia nadie quiere encubrir a nadie, nadie quiere tapar nada. Nos duele entrañablemente el daño hecho a las víctimas y nos duele el daño hecho a esta familia a la que todos pertenecemos y a la que amamos, que es nuestra Iglesia, y que por esos misterios de nuestra fe está formada por hombres y mujeres marcados por el pecado. Esto tan solo es la primera semana a partir de la primera denuncia que llega en manos de la justicia. Y me pregunto y les pregunto cuáles son sus primeras sensaciones. No sé si recordaban este derrotero que se dio en tan poco tiempo, allá por noviembre del 2016. Sí, lo recordamos porque lo repasamos hace poco al instruir toda la causa. El debate oral es una reproducción de todo lo que se fue produciendo durante la investigación penal y bueno, sí es un poco rememorarlo desde lo periodístico, desde la información periodística, no, pero o sea, nos vienen a la cabeza un montón de cosas que no están ahí, ¿no? Que son... ¿Qué no está ahí? A ver. Y el contacto con las víctimas, el contacto con los familiares, todo el desarrollo. El contacto. O la claro, exactamente. Sí, pero lo que me refiero es al ir tomando contacto con ellos, ir conociéndolos, pues realmente conocimos a grandes personas, a personas extraordinarias. Y luego recordar todos los avatares del proceso, todo la cantidad de audiencias, la cantidad de trabajo, el cúmulo de trabajo para poder desarrollar un proceso absolutamente legal, absolutamente constitucional, para que llegáramos a una sentencia como llegamos, totalmente válida, ¿no? ¿Recordás, Sergio, sensaciones de la primera vez que escuchaste o leíste? ¿Cómo fue tu primer contacto con uno de los expedientes o con alguna de las personas? ¿Fue por escrito? ¿Fue cara a cara? Fue... el primer contacto que yo tengo con el expediente, pero se escuchaba y me llamaba mucho la atención, es a raíz del caso del 2008. A mí, por razones de secreto profesional no lo voy a decir, pero a mí me dicen que había intenciones de que desaparezca ese expediente. Entonces me tomé el trabajo a una hora inhábil, vamos a decirlo así, y le saqué fotocopia con el teléfono. A raíz de eso tuve que empezar a averiguar quién era esa persona, que es la que salió diciendo hace 10 años se podría haber evitado, y empecé a encontrar contacto con esa familia, y la verdad que me encontré con una familia, como dice Oscar, una gran familia, muy dolido, donde no desarrollaba el chico un testimonio de que era víctima, no decía que era víctima, sino que habían victimarios y otras víctimas, lo cual era un testimonio muy puro, era tal cual lo que era evitar que otro le pasara, que de hecho así empieza la declaración diciendo: me entero que esto siga abierto y yo no tengo que estar acá, yo ya no estoy acá, no puede ser que esto siga abierto. Así empieza el primer testimonio. Entonces cuando yo me encuentro con esa familia en 2008 y empezamos a hilvanar, de hecho ahí me encuentro con Oscar, porque Oscar representa a la otra familia que también está metida en el 2008, notamos que hay mucho dolor y mucha desidia constantemente. Y la desidia es de la Iglesia Católica principalmente y en su momento de la investigación penal. Es decir, la investigación penal de ahora es 100% distinta a la que fue en el 2006, 2007 y 2008. Y de hecho el desenlace ya lo está mostrando, lo que se va dando en las distintas causas. Oscar, tantos años también de abogados, ambos, en tu caso particular, a nivel personal, ¿cómo eran esas charlas, esas conversaciones con las familias? ¿Cómo volvías a tu casa? Las charlas, particularmente con los chicos, siempre fueron en un abordaje multidisciplinario, con el psicólogo y con un intérprete para poder tener un acabado conocimiento de lo que decían, o lo más próximo posible, y siempre con la contención. Y jamás conocí el relato de los hechos concretos hasta que fueron a declarar en las cámaras Gesell. Yo lo único que sabíamos era que eran víctimas, que habían sufrido. El psicólogo trabajaba hasta esa instancia y después quedaba en manos del Ministerio Público Fiscal. Y hay un caso muy particular
que yo represento a la víctima de Misiones, un varón de Misiones, que era nombrado en la causa. Su nombre aparecía en distintos testimonios, pero no había forma de ubicarlo. De contactarlo. Claro, los demás lo habían visto, sabían a lo mejor una seña personal, pero no tomaron más contacto con él desde que desapareció, desde que se va del próbolo, y su familia corta todo contacto con la provincia de Mendoza. Entonces fue una tarea muy compleja ubicarlo. Nos abocamos a ubicarlo y también se hizo un abordaje multidisciplinario. Una vez que se logró dar con él, se hizo una entrevista por videoconferencia con intérprete. Él manifestó que había sido víctima y que deseaba declarar. Llegó a Mendoza, fue atendido también por el equipo multidisciplinario, por el psicólogo, contenido, y llegó a la Cámara Gesell, que duró como 5 horas, y ahí nos enteramos terriblemente, dolorosamente, de la odisea que había vivido él en el próbolo. Cuando decimos Cámara Gesell, Sergio, ahí te dejo, para que aclaremos, para la gente que nos está viendo, escuchando, la Cámara Gesell es una medida, ustedes saben mejor que yo, son abogados, es una medida, una herramienta que se utiliza justamente cuando hay personas, en este caso hipoacúsicas, que están contenidas con psicólogos, con intérpretes, para poder transmitir lo que ellos vienen a contar, lo que ellos denuncian, en este caso lo que ellos vivieron en el Instituto Próbolo. Y eso es lo que a ustedes... Exacto. De hecho, nosotros como sí. Sumex entramos formalmente a la causa con una amicus curiae, que es como la opinión de un experto o amigo de la corte, si fuera la traducción exacta, sí. Diciendo, mire, cuando tome estos testimonios, tómelos todos por Cámara Gesell. Y esto está bueno para que dé el mensaje a la gente, porque es o por ser menor o por víctima de delitos sexuales, está esa condición. Nosotros lo que pedimos fue, mire, dado que son hipoacúsicos y sordos, según el caso, y no teníamos conocimiento, algunas veces sí sabía cuando era víctima, pero a veces no. A veces sabíamos que era alguien que quería declarar, como también fueron muchas veces chicos a declarar y creyendo que eran víctimas, salían y habían sido nada más que testigos. Entonces era una caja de Pandora. ¿Pasó eso, que muchos pensaban que eran víctimas y después... Muchos llegaron y de hecho pidieron, hay uno puntualmente que declaró 3 veces y cada vez que iba decíamos, bueno, declarar algo que ahora será su momento del develamiento, que se llama, en ese caso tardío. Y no, las 3 veces nunca declaró ser víctima de abuso sexual. Sí, de golpes y de todo ese maltrato que había en el próbolo, pero él no como víctima propia. Entonces, el acercamiento que tuvimos, y eso por eso también es bueno para aclarar a la gente, muchas veces nos pasa durante los 3 años, pero también ahora, que preguntan, era ¿por qué no se lo habían dicho a los padres, por ejemplo? Esa es la primera pregunta que ya te lo iba a hacer más adelante, bueno, pero la contesto. No, bueno, pero contéstala, ¿por qué? Era así. ¿Por qué? Primero, ¿Qué es lo que ustedes leyeron de toda esta situación? Nos pasaba exactamente lo mismo que a los padres. Yo no sé de lengua de señas, Oscar no sé de lengua de señas, el Ministerio Público no sé de lengua de señas, y cuando uno habla con un testigo que está en las puertas de tribunales o que le llama por teléfono, un pariente o lo que fuera, no tenés manera de comunicarte. Entonces, eso es lo que le pasaba a los chicos, una barrera comunicacional prohibida por el próbolo, porque le enseñaba lengua de señas, donde no comunicaban los que vivían, no lo sabían, pero inclusive hasta no lo descubrían en términos conceptuales, porque hay delitos que son más claros que otros en el camino del abuso sexual, desde la concepción. Lo que decía Sergio recién respecto del problema comunicacional es un factor preponderante, pero es un solo factor. Hay otros factores. Eran niños, niñas y adolescentes. Y no eran personas, aunque algunas puede haber sido, que todavía no sabemos y estamos trabajando en algunas personas que tenían discapacidad mental y que tenemos serias dudas de que han sido abusadas, pero no podemos todavía llegar a su declaración. Pero todos los chicos que han declarado en la causa no tienen discapacidad mental. Eran niños, niñas y adolescentes que tienen las mismas características que cualquier otro niño que no tiene discapacidad auditiva. Entonces, este pacto de silencio que se genera entre el abusador y la víctima menor o la víctima adolescente también se daba en estos casos. Claro. No solamente era el silencio porque no lo podían expresar, sino el silencio por el temor, el silencio por la seducción, a veces era por seducción y engaño, otras veces por temor. Entonces todas estas cuestiones llevaron, como a cualquier otro niño, que el estándar es lo común, salvo casos especiales que van y cuentan, pero es muy raro, que se hace este pacto de silencio, que está descrito por la ciencia forense. Esto existía. El develamiento primero se produce por una situación muy particular,
que también está descrito en la ciencia forense. Es aquella situación donde se resignifican lo que han vivido y tratan de proteger a otra persona. Y es lo que pasó. La víctima se encuentra con otra persona, víctima, que ella sabía que era víctima, que continuaba en el próbulo, después de muchos años la ve, hablan, le dice que todavía seguía en el próbulo y ahí es cuando empieza a quebrarse en su interior esta situación y decide develar, decide contar lo que le pasó a otro primero y luego con el abordaje y con la ayuda terapéutica se devela o se cuenta, encuentra como víctima. Eso exacto, justamente está relacionado también con una persona que fue clave en ese momento para que se canalizara la denuncia, la primera denuncia, y es una legisladora, en aquel momento senadora, hoy diputada, Daniela García. Yo digo que fue una casualidad, porque la verdad que podrían haber acudido a otro legislador o legisladora, cualquiera. Creo que hay algo, cuando digo las instituciones funcionan o funcionaron, porque si no hubiera habido un intérprete de señas, yo tampoco hubiera sabido cómo recepcionar lo que me quería decir. Ya quedaba muy poca gente, casi nadie quedaba. Quedábamos muy poquitos de acá de la legislatura. Creo que senadores quedaba yo sola, ya se habían ido el resto. Y la verdad que, bueno, uno en ese momento piensa, no, como te digo, no puede ser. No, que estoy escuchando, es increíble. Piensa como, pero ¿cómo nadie se ha enterado? Hace años no hablaban de uno, hablaban de abusos. Después de eso, googleando, una persona muy amiga mía que trabaja acá en la legislatura, el nombre encuentra el caso de Verona. Entonces, hablando, digo, no puede ser, o sea, es casualidad, ¿cómo va a ser la misma institución? Bueno, y resultó ser que no solo que era la misma institución, sino que a uno de las personas denunciadas era la misma persona. Vamos desde las 9 de la mañana en la Fiscalía, que fue acá en Tribunales. Nos fuimos a la Fiscalía 15 porque estaba acá justo el fiscal, entonces fue en Tribunales. Y ahí, bueno, nos reciben y empieza a declarar la testigo 1, que, bueno, realiza toda la intervención y explica todo lo que anteriormente me había explicado a mí. La idea era poder que el proceso fuera sin vicios, porque el instituto, esa institución estaba abierta y había niños y niñas y a las personas que se estaban denunciando estaban ahí dentro. Uno no puede creer de que pasen esas cosas en el entorno que uno vive, ¿no? Y era una institución que estaba en un entorno privilegiado, una infraestructura privilegiada, una institución católica. La verdad que es durísimo todo lo que viven, lo que han vivido los sobrevivientes del próbulo. Ese fin de semana largo y específicamente la cobertura que iban llegando y querían denunciar, o en muchos casos se informaban para ver si su hijo o hija iba a denunciar. Fue realmente impresionante cómo se dio y que de repente tanto tiempo de silencio en un fin de semana fuera como el grito de todas las personas que habían estado ahogadas en sí mismas con su dolor, ¿no? Yo siempre digo que son las heroínas y los héroes que no solamente piden justicia, sino que también generaron salvar a las personas que estaban en ese momento.
diputada Daniela García de las instituciones, entre otras cosas. Y si hablamos de instituciones y hablamos de este caso, hablamos de la Iglesia, Oscar. Sí, la Iglesia, como le he dicho siempre, la Iglesia está constituida por todos los fieles, por todas las personas, todos los católicos de Mendoza, de la Argentina, del mundo, y otra cosa que la compone es la institución Iglesia. Y siempre que nosotros nos referimos a ellos, nos referimos a la institución, no a los fieles, porque de ellos los sobrevivientes del próbolo han tenido mayormente su solidaridad, su apoyo. La que no ha tenido este rol ha sido la institución, que ha sido desde un primer momento excluyente. Trataron siempre de entrometerse en la causa en una forma ilegítima. De hecho, hay una denuncia penal que, bueno, Sergio te lo va a contar porque él formalmente la ha formulado. Trataron de entrometerse en este esquema que tienen en lo que hace al abuso sexual eclesiástico de niños y niñas en el mundo. Es decir, esta postura de tratar de ocultar, de tapar, de aquel abusador que encuentran, cambiarlo de lugar, seducir a las familias con presiones o con dinero, pero no denunciar a las autoridades civiles, no aceptar todas las recomendaciones que Naciones Unidas les ha hecho respecto de los procesos y el descubrimiento de abusos sexuales por curas, en una convención que ellos también han suscrito, ¿no? como Estado Vaticano. En la causa próbolo no fue distinto, fue exactamente lo mismo. Quisieron tener copia del expediente, prometieron tener copia de un expediente secreto donde se ventilaban cuestiones de la intimidad, de abusos sexuales. Trataron también prometieron también la información de las investigaciones que ellos realizaban y nunca cumplieron con la entrega de la misma. En eso, bueno, el detalle te lo puede dar Sergio más claramente porque él formuló específicamente las denuncias, ¿no? ¿Cuándo le radicaste la denuncia, Sergio? Un año y medio atrás, calculo aproximadamente. Yo pensaba cuando hablaba la senadora o diputada, las instituciones, hoy las instituciones han funcionado, y específicamente el Ministerio Público y el Poder Judicial. Hay que decir las cosas como son, porque yo veo en la pantalla que está el número de teléfono para cualquier persona que se sienta abusada y llamar. Hay que recordar que la Iglesia estuvo ausente y fue cómplice de esto, pero también el Estado fue ausente. Entonces, no puedo decir ahora porque tengo una sentencia, es como que todos quieren la foto. De hecho, es una expresión que yo la uso todos los días hace bastante. Ahora quieren estar todos en la foto. Todos quieren participar con la condena, pero los 3 años para atrás es de ausencia delictiva. Puntualmente la Iglesia, el Estado está denunciado penalmente por incumplimiento de deberes de funcionario público hecho por mí, por una chica con la mamá que se llama Paola, y puntualmente es esto, es así concreto. La Iglesia vino Dante Simón, que es este hombre que sale en pantalla pelado, el vicario judicial de Córdoba, que por un decreto de Córdoba le dicen en el punto 1 que investigue, en el punto 2 que mantenga el secreto. Eso va a declarar, él se molesta porque aduce que él tiene obligación de mantener el secreto, aduciendo el secreto pontificio, que es el canon 1717, y el fiscal le dice, mira, usted no tiene que venir acá a hacerse que tiene secreto, básicamente usted tiene obligación de declarar. Se enoja, se molesta, fue una audiencia bastante caldeada, y el fiscal le da en mano, porque él no quiso contestar, decía, no recuerdo, son mis papeles, no tengo mis papeles, no los traje, y él hablaba de una víctima, y le da en mano un oficio, es decir, la obligación escrita de que tiene que cumplir, trayendo la información de Mendoza, de La Plata y Verona. Él se va a su hotel, hace una conferencia de prensa y nos toma de tonto a todos diciendo que había ayudado a la justicia. Eso es mentira. No solo eso es mentira, sino que después de un tiempo de él surge el interventor, el comisario apostólico Alberto Bochatey, obispo auxiliar de La Plata. Este comisario apostólico se presenta para aproximadamente 13-14 de noviembre del 2017, esto ya había pasado en mayo, con intenciones de juntarse con las víctimas. Entonces salen permanentemente que quieren hablar con las víctimas. Y tomamos un recurso de Naciones Unidas que es cuidado cuando hace esto la Iglesia. Esto lo dice expresamente. Son las observaciones de febrero del 2014 del Comité de los Derechos del Niño, que da recomendaciones a la Santa Sede, pero cuidado con este contacto que lo que busca es más
víctimas y más impunidad. Ante eso, yo le mando una nota al arzobispado, le presento una nota por escrito, una facultad que tenemos los abogados, de pedir información. Entonces le digo, mire, le recuerdo que usted no se va a juntar con las víctimas sin nuestra intervención. A lo que en ese momento el arzobispado me dice, nosotros con el obispo no tenemos nada que ver, me da el mail. Le mando un mail y él me dice a mí que no me va a dar ninguna copia, porque, de lo cual está diciendo que la tiene, y que el resto, si lo quiero, está en el Vaticano. Es decir que Simón mintió y no cumplió la obligación del fiscal, él nos mintió a nosotros, le sigue mintiendo permanentemente a la gente, y a la fecha hay víctimas, casos puntuales que no han sido descubiertos por responsabilidad de ellos. De la iglesia. De la iglesia. A ver, a nosotros nos encantaría tener un montón de información. Ejemplo, todos los antecedentes penales de Corradi lo tenemos en copia simple. No es una información formal. Nos encantaría saber quiénes son las personas, todos los curas que transitaron por el prólogo en ese periodo de tiempo. No lo sabemos, no da la información. Pero además, otro día un periodista en este trajín dijo algo muy interesante, con el caso del Garraham. El Garraham, un médico que se lo acusó por abusos sexuales, se constituyó en querellante en el acto y pidió pena. Supongamos que la iglesia no se pudiera constituir en querellante, pero que busque un abogado que ayude, no que ponga un palo en la rueda. Entonces hoy tenemos una investigación totalmente trabada de eso. Y un detalle fundamental, esto las víctimas lo saben, fue en esos días cercanos al 13-14 de noviembre del 2017, que me cita para juntarme, como digo, en la iglesia de San Agustín y no me va a dar información, ya se habían llevado 1,5 cuerpos de copias prohibidas. Recuerdo. Y nosotros le decimos que no, después queda dando vuelta, nunca lo devuelven a la fecha. A la fecha no lo devuelven. Aparece un audio por WhatsApp donde hay un señor hablando, y reconocemos la voz, porque es el señor encargado del funcionario judicial, ¿no? Que pongamos el nombre que corresponde, que se encarga de grabar todas las cámaras GESEL. Cuando yo reconozco esa voz, lo que él dice es que quiere juntarse en 48 horas desde el audio, encima hace una suerte de apriete, que quiere los teléfonos y los nombres de las víctimas para juntarlos con el obispo Bochatey, para dar una solución a los chicos. Claro, imagínense ahora como chicos, en estos 3 años, un Estado que no le prestaba atención, una iglesia que ocultaba, una de investigaciones de 2006, 2007, 2008, donde nadie investigó y pasaba esto. Entonces nosotros hicimos denuncias penales respectivas, las que al día de hoy no han sido imputados, debería ser imputado Dante Simón, Martínez y Bochatey, por obstrucción de la justicia, cada uno en su modalidad, y no tenemos la información. Entonces es fundamental eso, hacer saber que el juego de las instituciones ha quedado en esta sentencia en un aspecto, pero ha quedado muy vacío y hay que dar tranquilidad o exigir desde el lugar que cada uno ocupa, de los medios de comunicación, nosotros, de que cumplan con esto. Es decir, la iglesia sigue mintiendo. Mucha información, Sergio, mucha tela para cortar. Hacemos una primera pausa, pero no se muevan porque cuando volvamos tenemos para compartir con ustedes esto. Él es un exalumno del Instituto Antonio Próbolo. Cuando volvamos de la pausa, compartimos su historia. A continuación vamos a compartir el testimonio de uno de los exalumnos del Instituto Antonio Próbolo de Luján de Cuyo. Tiene 23 años actualmente, es papá de una nena y denunció diversas situaciones de abuso sexual. Él ingresó al Próbolo alrededor de los 3 años de edad y ahora nos cuenta su historia.
Nosotros cuando saltó este tema estábamos pasando unos días en Chile y estábamos de compras. Cuando, me acuerdo esa tarde de un día domingo, sonó el teléfono y me llamaron y me preguntaron si era mamá de Dayana Cortés. Y le dije que sí, y ahí me comunicaron que me llamaban de la fiscalía y que necesitaban hacerme unas preguntas. Dayana declaró un día jueves, un día sábado estábamos almorzando y se empezó a agarrar el pecho y cayó morada. Y no podía respirar y le había dado un ataque de pánico. Lo mismo con Ezequiel. Ezequiel llegaba a vomitar, vivir vomitando cada vez que tenía que declarar. Y aislarse. En la casa se vivió como un duelo. Era dormir, comer y dormir, comer y no hablar. Y llorar. Lo único que me acuerdo hasta el día de hoy, patente tengo en mi cabeza, fue que Ezequiel llegó a casa con un camión, un auto, no me acuerdo en este momento, que era un regalo muy caro, nosotros no podíamos acceder a eso, era imposible. Entonces al otro día alzamos el juguete y lo llevamos a hablar y hablamos con Nicola Corradi. Y le dijimos que Ezequiel había llegado con este juguete tan caro. Y no explicamos por qué. Entonces él nos dijo que Ezequiel era un muy buen chico, que se portaba bien y que se lo merecía. Dayana me contó una historia que a su hermano se lo llevaban de las piernitas agarrado y lo metían adentro de una, no sé si habitación o aula, no sé. Pero él lloraba y gritaba y ella no podía hacer nada. Entendí que por qué eran los regalos, por qué mi hijo era buen chico, tristemente.
Fueron cosas muy graves, muy dolorosas, que solamente el que vive en carne propia, en las cuatro paredes, sabe de qué se trata. El poder ayudar y no saber cómo, porque esto sobrepasó a todos. Nos sobrepasó como familia, como mamá, como papá, como hermanos. Fue muy difícil. Hasta el día de hoy ninguno se sentó a hablar conmigo porque mi hijo como hombre, yo pienso que tiene dignidad como hombre y le es difícil hablar de estas situaciones. Y mi hija recién ahora se está soltando, después de años se está soltando en querer hablar. Sienten como mucha vergüenza, cosa que no tendría que sentirla porque ellos fueron los afectados. Vergüenza tendrían que sentir las personas que hicieron estas cosas. Y la primera pregunta que me surge, Sergio, es ¿qué sentís cuando ves a... Eso que hemos sentido ahora es lo que se ha sentido en todas las cámaras GESEN. O sea, nosotros íbamos a escuchar a alguien que hablaba así y de golpe empezaba... vieron que es como que empieza a crecer el testimonio. Sí. Y empieza a crecer, son las 5 horas que contaba Oscar y ahora inclusive lo estábamos escuchando con Oscar y decíamos, ah, mirá, ¿viste? Porque todavía seguís uniendo con flechas, te sigue uniendo costando. cabos. Sí, por ejemplo, esto que dijo que lo arrastraban de la piernecita, es algo que surgió en el debate. Entonces, porque esto lo ha dicho fuera del debate, y en el debate lo contó por primera vez, él develó en el debate. Entonces, ahora hemos unido y ahora, o sea, realmente yo me estoy enterando de cosas que las ha contado antes y que cuando fuimos al debate no las sabíamos y las contó de golpe. Te llega, no te puede no llegar, o sea, tienes que tener un problema interno, como esa madre que decía al principio. No son estos maestros, estos directivos, personas que les lleguen lo que está pasando. ¿Cómo no te va a llegar? Este chico tiene 20 y pico de años. 23 años. 23 años, sí, yo le llamo así, le sé el nombre y apellido hasta el DNI. Ya lo sé, pero, por una cuestión de preservar, sí, yo lo entiendo. Pero yo he estado con niños hemos estado con niños con microcefalia de 5 años. Entonces, realmente cuando vos ves niños de 5 años, de 11 años, de 14 años, de 25, de 40, cuando vino Daniel Gardelli de La Plata. Gardelli de La Plata, sí, la víctima de La Plata. A ver, lloraron hasta los defensores cuando declaró Daniel Gardelli, y eso somos testigos. Son desgarrantes. Por eso recién le decía, cuando viene un chico, como es el hijo de la señora que habló de 10 años atrás, y cuenta un hecho, y es totalmente aberrante, pero dice, yo vi que otros lo hicieron, tiene 100 veces más valor en términos de esto de lo que son ellos, porque no se está animando a contar lo de él, pero está contando lo de otro. Y así es como de a poco se va creciendo. Entonces, yo le pido, vuelvo a lo anterior, que las instituciones que todavía están en falta, que tengan un poco de dignidad, que este programa que agradecemos siempre, que los medios de comunicación han hecho que esto no haya quedado como otras veces, que la iglesia tenga dignidad. Es decir, que ese señor ya está muerto, Francini, pero que venga antes Simón y pida disculpas, traigan información. El Papo Pirulo, me da igual, porque para mí es como si fuera un club de fútbol, me es indistinto. Cometieron hechos ellos ahí, ellos tienen pruebas, tráiganla, no sean tan mala gente, es básico. Gracias, Sergio. Vamos a hacer una pausa, una nueva pausa, un respiro, pero no se muevan porque tenemos otro testimonio, en este caso de una ex alumna. Cuando me enteré el primer día fue horrible para una madre. Es algo que yo me lo voy a llevar siempre. Después del otro día me habló toda esta mañana. Yo pensaba que no quería ir a la escuela, no quería ir, pero ahora de la escuela. La mañana me pregunté qué le pasa. No, nada. Detrás de la pausa, el testimonio de Dayana, respaldada por su familia, una ex alumna del Instituto Próbolo y una historia desgarradora.